Tire mucho y nos deje mucha tarea por hacer. Ujú. Qué rico, acá muy emocionado también esperándolos. Claro, sí, muy bien. Hoy tenemos un tema muy bueno. Vamos a inspirarnos con el tema de hoy, el arte de la guerra, ¿no? Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver. Recording in progress. El hombre actual ha sido educado para luchar, para pelear, para defenderse, para ser fuerte, para sobrevivir. No has sido educado para amar. Y después de haberle dedicado toda tu vida a la pelea, a la sobrevivencia, quieres conocer el amor. Para conocer el amor tienes que preparar. De la misma forma que has sido educado para sobrevivir, tendrás que ser preparado para amar. La ley de la selva es la ley del más fuerte. La ley de la selva es la ley de la sobrevivencia. El más fuerte se alimenta del más débil. Si quieres comprender las diferentes dimensiones del crecimiento, tendrás que conocer la ley de la selva. Sin este entendimiento seguirás siendo un hombre temeroso y asustado, temeroso de darte cuenta que eres solo alimento para los más fuertes, y que por tu temor nunca has desarrollado verdadera fortaleza. De allí que tu vida es solo el huir de un lugar a otro, en busca de felicidad, sin haber madurado en ninguna forma. Hay que enfrentar la vida, hay que enfrentar el crecimiento. Solo así podrás liberarte de la ley de la selva. Al hacerte consciente de tu propia fuerza, podrás elegir entre comer o ser comido, entre ser o simplemente pasar por la vida en busca de las distracciones de fin de semana. El hombre que conoce su razón de ser elige su destino, y la ley de la selva ya no se aplica a su vida. La ley de la selva es para quienes viven en el mundo de lo instintivo, de solo solucionar las necesidades del diario vivir. Y se puede decir que no se necesita ser humano para sobrevivir en esta tierra, pero sí se necesita ser humano para comprender el significado de la vida. Tu cuerpo con forma humana no le da a tu vida el verdadero significado de ser humano. Para esto tendrás que aprender otra ley, la ley del amor. La ley del amor está por encima de la ley de la selva, y para esto tendrás que dejar de buscar la felicidad en las apariencias. La ley de la selva es llamativa, tiene su magia, ya que te permite desarrollar tu fuerza, tu vitalidad, tu fortaleza y también tu inteligencia. Pero en comparación, la ley del amor desarrolla tu conciencia, y en esa conciencia existe escondida la verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría. Nunca verás a un hombre sabio en peleas por defender su imagen o su prestigio, por ganar puntos en aquello o en esto. La sabiduría está por encima de toda comprobación. Solo los hombres temerosos quieren comprobarle al mundo que son fuertes, porque en la ley de la selva temen ser devorados, pero tarde o temprano lo serán, ya que solo conociendo la ley del amor podrás liberarte de la ley de la selva. El tema de hoy es muy importante, ¿no? O sea, tenemos que estudiar la verdadera esencia de nuestra vida. Somos de muchas maneras, ¿no? O sea, simplemente estudiantes de la vida. Y después de mucho tiempo, ¿no? O sea, después de muchos años de ponernos a prueba, los seres humanos, ¿no? A través de muchas vidas también, quizás, hemos caído en un error muy grande, sin habernos dado cuenta, ¿no? Pero es un error que también tiene
una raíz muy profunda y muy válida para nosotros, ¿no? O sea, el temor que hay en nosotros es tan grande, tan terrible, porque no queremos enfrentar la vida. O sea, le tenemos un gran temor al futuro, a la pérdida, a que, a las que las personas no nos quieran, a no ser amados. Tenemos temor a, no sé, a no ser comprendidos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad lo que mueve a la humanidad, o sea, en esencia es el temor. Y para eso entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos nosotros queriendo hacer? Entonces, hemos caído en un gran error de entonces comenzar a predicar de tantas maneras, ¿no? O sea, el amor. Y todos hablamos y escuchamos, ¿no? O sea, que el amor es la respuesta, que el amor es la felicidad, que todo se soluciona con amor. Y es verdad. O sea, el amor contiene, ¿no? O sea, todas las respuestas que necesitamos eh, encontrar. Pero otra dimensión del amor que también necesitamos nosotros aprender, que generalmente no aceptamos o no descubrimos, porque, ¿no? O sea, significa que tenemos que comenzar a utilizar nuestra fuerza individual, ya como individuos, tenemos que aprender a caminar nuestros propios pasos, tenemos que aprender a caminar en la vida y a crear nuestra propia experiencia con nuestras mismas herramientas, con las herramientas que la vida nos da a cada uno de nosotros. Entonces, claro, estamos muy dispuestos, ¿no? O sea, a darle la responsabilidad del amor al amor para que nos guíe, ¿no? O sea, para que el amor sea el que nos dé la respuesta, para que el amor sea el que nos dé el buen futuro, ¿no? Pero no estamos dispuestos nosotros a apoyarnos, ¿no? O sea, en las herramientas que la vida nos da a cada uno de nosotros con relación al aprendizaje que cada uno de nosotros necesita tener como individuo. O sea, esta escuela en la cual nos encontramos, obviamente que si nos comparamos con una escuela, por ejemplo, en una universidad, tratamos de recibir diferentes materias, ¿no? O sea, por ejemplo, un médico necesita estudiar biología, ¿no? O sea, y necesita estudiar química, etcétera, ¿no? O sea, hasta puede también tiene necesidad de estudiar educación física, etcétera, ¿no? O sea, necesita varias materias para que el médico en su futuro, en su futura práctica, pueda entonces practicar correctamente, ¿no? O sea, la medicina no es solamente medicina, o sea, tiene otros aspectos. Nuestro crecimiento espiritual es exactamente igual. No lo hemos descubierto en realidad y la humanidad pues obviamente que al no estar verdaderamente interesados, ¿no? O sea, en descubrir nuestro verdadero potencial, pues hemos nosotros ignorado conscientemente, ¿no? O sea, la necesidad de aprender lo que es el arte de la guerra. O sea, todos sabemos que en este planeta la guerra una forma de expresión, pero que está movida por todas nuestras emociones negativas. No está movida por una conciencia superior. Entonces lo que hacemos con la guerra es simplemente destruir nuestro potencial, destruir las vidas de los demás, etcétera, ¿no? Y esa guerra se traduce a país con país, pueblo con pueblo, vecino con vecino, etcétera. Entonces la guerra que conocemos hoy en día, obviamente que es un arte que necesitamos aprender, pero entonces en lugar de haberse convertido en un aliado en nuestro crecimiento espiritual, se ha convertido en una herramienta para nosotros alimentar más nuestro estado negativo, ¿no? O sea, nuestras emociones negativas, o sea, nuestra crueldad, nuestra perversidad, etcétera, ¿no? Entonces vemos que todo, absolutamente todo, lo que somos nosotros, todo lo que experimentamos, tiene dos aspectos, ¿no? O sea, tiene el aspecto positivo y el aspecto negativo. En la vida todo es una dualidad, masculino-femenino, la noche y el día, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, la alegría y la tristeza. Entonces, como estudiantes de la vida, necesitamos aprender lo que es la dualidad. Y necesitamos entender el papel que la dualidad tiene en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Y aunque no consideremos importante,
o sea, que tengamos que aprender otras cosas en nuestra vida, pero si nosotros tomamos la decisión de crecer interiormente, de, o sea, de trabajar en nuestra alma, ¿no? O sea, de elevarnos al estado de verdadera inteligencia, ¿no? O sea, de llevarnos nosotros mismos a través de nuestro propio trabajo, ¿no? O sea, ese crecimiento que, o sea, que se nos dice es posible para cada uno de nosotros como esencia. Entonces tenemos que aprender diferentes artes, ¿no? O sea, entonces no podemos simplemente ser abogados, no podemos simplemente ser ingenieros, no podemos simplemente ser carpinteros, ¿no? O sea, tenemos que ser muchas cosas a la misma vez para poder entonces entender no sé, la escuela en la cual nosotros nos encontramos. Entonces vemos que es muy fácil para nosotros meternos en el cuento del amor y que somos todos hermanos y que entonces todos, no sea, todo esto va a ser felicidad y que al final de la vida es el paraíso, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es una hipnosis muy fácil, muy común para nosotros verdaderamente aceptar. O sea, es muy bonito, ¿no? O sea, aceptar que, pues, no, o sea, estamos aquí para eso solamente, ¿no? Pero si miramos a nuestro alrededor, vemos el conflicto presente. Vivimos en un planeta donde el conflicto está presente las 24 horas del día. La guerra está presente, el conflicto. Hay un conflicto de muchas formas, ¿no? O sea, quizás no estemos buscando conflicto, pero el conflicto va a aparecer de una o de otra manera, ¿no? O sea, si dejamos, por ejemplo, nuestro automóvil, lo dejamos parqueado o lo dejamos en un lugar donde no corresponde, alguien vendrá a decirnos que qué hace nuestro automóvil allí en ese lugar. O sea, si por alguna razón nosotros vamos por la calle y hacemos algún tipo de gesto, algún tipo de movimiento, alguna cosa, alguien podría llegar a llamarnos la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Si estamos compartiendo nuestro espacio con nuestros seres queridos, etcétera, y hacemos algo que de alguna manera rompa con la idea de cómo nosotros debemos de movernos en ese ambiente, entonces las personas pues vamos a entrar en un conflicto, ¿no? Y vemos que los conflictos pues pueden ser de algo muy tonto, o sea, a convertirse en algo muy serio, ¿no? O sea, en algo muy difícil de manejar, hasta el punto que pues podemos llegar verdaderamente a quitarnos la vida los unos de los otros, ¿no? A quitar la vida a una persona que conocemos, ¿no? Y si no le quitamos la vida, simplemente lo sacamos de nuestra vida, ¿no? O sea, el conflicto, muchos de los conflictos que nosotros hacemos es simplemente, o sea, tachamos esas personas de nuestra vida y entonces así entonces nosotros solucionamos ese conflicto, ¿no? O sea, entonces vemos que todos los conflictos básicamente siempre van a estar presentes, siempre están presentes en nuestra vida. Y no sabemos solucionar los conflictos. No entendemos en realidad cuál es el propósito de todos estos conflictos. Ni siquiera imaginamos que todos estos conflictos siempre estarán presentes, de que nunca podremos estar en un lugar en este planeta donde no existan conflictos, donde los seres habitantes de este planeta no experimenten conflictos, no existe. O sea, si todavía estamos nosotros esperanzados en algún día estar en una situación donde no hay conflicto, estamos bajo esa hipnosis falsa de lo que nosotros creemos es amor. Es imposible. Necesitamos entender, o sea, qué es lo que sucede, ¿no? O sea, entonces para eso necesitamos invocar, entender en cierta manera el arte de la guerra, pero el arte de la guerra, ¿qué significa? O sea, si nosotros por ejemplo, hablamos sobre el arte de amar, por ejemplo, entonces el arte de amar implica que tenemos que nosotros relacionarnos correctamente, que tenemos que aprender a comunicarnos correctamente, que tenemos que vivir en armonía con las personas, etcétera, de muchas maneras. Pues sabemos que el arte de amar contiene y necesitamos desarrollar muchos diferentes aspectos, ¿no? O sea, muchos puntos importantes, no sé, en toda esa manifestación de experiencias en nuestra vida, ¿no? Y entonces eso lo podemos entender porque eso es lo que se ha recalcado, ¿no? Se ha recalcado que el arte de amarlo es todo, ¿no? Pero ignoramos, ¿no? O sea, que hay muchos otros artes. O sea, y dentro de esos artes está el arte de la guerra, pero
¿Qué es la guerra? ¿Ya? ¿Por qué necesitamos nosotros aprender a ser guerreros? Porque el guerrero es parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué significa ser un guerrero? Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra vida individual, nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida carece de muchas cosas esenciales. Nuestro diario vivir no contiene, no es el medio ambiente apropiado de muchas maneras para nuestro crecimiento. Estamos nosotros simplemente viviendo la vida condicionada del diario vivir. Ahí no hay mucho aprendizaje, porque veamos, somos parte de la sociedad, somos parte de la cultura, somos parte de la educación, somos parte o sea, no queremos que nadie se moleste con nosotros, etcétera. Entonces, la vida diaria del ser humano en este planeta hoy en día simplemente está condicionada por el diario vivir. Sabemos que necesitamos o podríamos nosotros necesitar muchas cosas diferentes en nuestra vida, pero por nosotros no crear conflicto, entonces evadimos tomar muchas decisiones, evadimos tomar muchos pasos, ¿no? Entonces vemos que ya en ese momento nuestra fuerza de voluntad, ¿no? O sea, cuando nosotros imaginamos, por ejemplo, un guerrero, ¿no? O sea, los antiguos guerreros, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, al Japón, ¿no? O sea, todos hemos escuchado de lo que son los samuráis. Los samuráis, esos eran antiguos guerreros, ¿no? O sea, que toda su vida estaba dedicada al arte de la guerra, pero no eran guerreros en el sentido de que salían a pelear todos los días, ¿no? O sea, el guerrero se entrenaba, en esa época se entrenaban a luchar como guerreros para desarrollar su propio potencial, para desarrollar sus propias capacidades. Un guerrero necesita básicamente ser directo en su esfuerzo, o sea, para poder desarrollar su propia capacidad. Entonces, nosotros, obviamente que al pasar el tiempo, ¿no? O sea, las culturas, al cambiar los tiempos, al cambiar las culturas, pues obviamente que la influencia de la sociedad, la influencia de la cultura es demasiado fuerte. O sea, ya no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para nosotros verdaderamente mantener el propósito de nuestro crecimiento vivo, porque somos condicionados, vivimos con tanto temor de las condiciones externas, ¿no? O sea, de lo que pudiera ser de nosotros si nosotros no cumplimos con los mandatos de los demás, con los deseos de los demás, con las necesidades de los demás, que entonces obviamente que nuestro proceso espiritual, nuestro crecimiento espiritual, pues obviamente que no llega verdaderamente a dar fruto, ¿no? Que estamos demasiado ocupados en simplemente satisfacer y simplemente ¿no? O sea, darle gusto a muchas condiciones externas. Entonces, para comenzar, ¿no? O sea, este planeta es el planeta de la naturaleza. Este planeta, primero, antes de que nosotros aparezcamos en el escenario del planeta, el planeta era una selva completa, total. Eh, montañas, ríos, animales, etcétera. Entonces, la ley de la selva básicamente significa que tenemos que aprender a sobrevivir en esta selva, ¿no? Nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, de que si nosotros visitamos, por ejemplo, las selvas, ¿no? O sea, nos vamos a dar cuenta y vamos a aprender mucho, ¿no? De lo que es sobrevivir en la verdadera selva. O sea, en la selva eh, existe solamente la ley del más fuerte. En las selvas sobrevive solamente el más fuerte. Entonces, esa ley de la selva, o sea, se aplica a nosotros también. A pesar de que nosotros nos consideramos civilizados, religiosos o nos consideramos amables, etcétera, todavía no nos hemos liberado de esa ley, de la ley de la selva, ¿no? Pero es muy importante entender por qué necesitamos aprender nosotros a entender esa ley, ¿no? O sea, a entender el arte de la guerra. Porque estamos hablando de la sobrevivencia.
O sea, la sobrevivencia es un punto importante, pero no estamos hablando de la sobrevivencia de tener que comer o cómo pagar la renta o cómo tener un carro. No es esa sobrevivencia. Estamos hablando de dentro de nosotros hay un elemento que conocemos como alma. Esa alma necesitamos cultivarla, necesitamos alimentarla y necesitamos hacer que crezca. Ese es nuestro trabajo. Necesitamos cristalizar esos elementos en nuestra alma, ¿no? Por consiguiente, entonces, podemos entender que esa alma es básicamente el conjunto de experiencias, de situaciones, de entendimientos, de lecciones, etcétera. Entonces, y esa alma tiene valor. O sea, esa alma no es dada simplemente, no sea, como una varita mágica. Y entonces todos, pues en esa hipnosis, en ese sueño de, no sé, de que todo es amor, hemos caído en la idea, hemos caído en la falsa creencia de que con una varita mágica nos dieron el alma. Y lo único que tenemos que hacer es ir a la iglesia cada 8 días o leer la Biblia o leer el Corán o hacer una buena obra de vez en cuando y con eso entonces nuestra alma será salva. O sea, obviamente que estamos hablando de algo, pues, no sé, que estamos muy lejos de la realidad. Pero entonces, cuando nosotros entendemos ya, comenzamos a comprender ya, que el crecimiento, o sea, vamos a ir acumulando ciertos valores en nuestra alma. Esos valores pueden ser robados. Los valores, o sea, pueden ser robados de muchas maneras. Y el robo en este planeta es común. ¿Por qué? Porque nosotros podemos apropiarnos de algo que no hemos ganado a través de nuestro propio mérito, a través del robo. Entonces es un elemento que es real. El robo es una experiencia de la cual tenemos que aprender. Nosotros no podemos creer que algún día nos vamos a liberar del robo o de la pérdida de las cosas, no en este planeta. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir conscientemente, no sé, en el ejemplo del robo, por ejemplo, a no dejar para que no se roben nuestras, por ejemplo, nuestros artículos o no se roben nuestros elementos materiales, pues entendemos que pues ya hay un entendimiento de cómo funciona ese robo, ¿no? Pero no entendemos que las virtudes y la energía que cada uno de nosotros posee, que la energía de vida también puede ser robada. No es lo mismo. Si nosotros podemos entender que alguien puede entrar y robarse nuestro dinero, por ejemplo, y van y se lo gastan y lo disfrutan, lo mismo sucede con nuestra alma. Alguien puede robarse nuestra alma, de muchas maneras, y van y se lo gastan en lo que quieren. Eso es lo que se llama como magia, eso es lo que se llama como brujería, eso es lo que, ¿no? O sea, entonces entramos ya en el mundo de la magia. Cuando nosotros queremos crear el alma para entonces convertirnos en verdaderos hombres, en verdaderas mujeres, estamos trabajando con magia. La magia de la creación. Entonces, la magia de la cristalización de nuestras virtudes, etcétera, de nuestros valores, de nuestros poderes, de nuestro entendimiento. ¿No? Pero es fácil, o sea, caer en el error de dejar que nuestros procesos de crecimiento o nuestros procesos, etcétera, sean robados, porque es la ley del planeta. O sea, nosotros nos damos cuenta de que la ley, el pez grande se alimenta del pez chico, o sea, y el pez chico se alimenta del pez más chico, o sea. Entonces, es comer o ser comido. Es una de las leyes de este planeta. Entonces, claro, cuando hablamos de la ley del amor, estamos nosotros quizás con la falsa creencia de que, bueno, si yo amo a todo el mundo me va a amar y todo el mundo me va a querer. No, desafortunadamente en este planeta no funciona así. Quizás para mí, como individuo, yo viva a través de esa ideología, pero 99% de las personas que vamos a conocer en el planeta no viven con esa ideología.
¿Por qué? Porque vivimos en en las infradimensiones, todavía vivimos con los agregados psicológicos, tenemos este ego. El ego significa que todavía pensamos de tal forma que nosotros obviamente no hemos aprendido a valorar lo que es la energía del crecimiento. O sea, no hemos aprendido a valorar lo que es el alma, lo que nos permite verdaderamente liberarnos. Entonces, lo que estamos haciendo todos los seres humanos en este planeta es simplemente tomando lo que podemos tomar los unos de los otros, simplemente para sobrevivir en las partes más básicas de nuestra alma. Vemos cómo nos podemos interesar simplemente en una relación con otra persona, simplemente por llenar ciertas necesidades. Vemos cómo podemos nosotros relacionarnos con alguien a través de toda nuestra vida simplemente por un interés. Vemos que estamos tomando algo de los demás, pero no estamos interesados en dar nada a cambio, ¿no? O sea, vemos que estamos en cierta manera robando algo de los demás sin darnos cuenta que estamos robando. O quizás pues estamos cuenta que nos estamos robando, pero estamos tomando algo que verdaderamente no nos pertenece. O sea, obviamente que en las relaciones humanas hay un compartir, pero la ley de este planeta en este momento, como de acuerdo a nuestra psicología, significa que todos estamos tomando sin contribuir correctamente, básicamente sin entender por qué estamos tomando. Entonces vemos que, claro, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de felicidad, etcétera, de crecimiento, entonces evadimos la responsabilidad de nosotros entender la dinámica de lo que es tomar, ¿no? O sea, del medio ambiente correctamente. No podemos simplemente tomar. O sea, obviamente que, por ejemplo, es fácil entender, por ejemplo, una persona, todos sabemos lo difícil que es ganarse uno su dinero. Es muy difícil hoy en día, no es fácil. Entonces, si nosotros tomamos algo de alguien, o sea, estamos tomando su esfuerzo, ya sea algo material, ya sea su tiempo, nos vamos a dar cuenta de que estamos tomando constantemente elementos materiales, elementos psicológicos, elementos energéticos de los demás, no o sea, pero no estamos teniendo en cuenta que ese individuo o esos individuos hicieron un esfuerzo por conseguir y alcanzar esos logros. Por consiguiente, esos logros no nos corresponden a nosotros. Si nosotros tomamos algo de alguien que no hemos trabajado nosotros, entonces estamos robando. Estamos nosotros, todavía estamos nosotros funcionando a través de la ley de la selva. Nos estamos comiendo el pez chico. Simplemente porque decimos que me merezco tal cosa, sin tener en cuenta que otro ser humano ha hecho un esfuerzo, quizás en muchas formas, terrible, por conseguirlo y nosotros llegamos y ¡prum!, nos comemos el pez chico, ¿no? Entonces, lo podemos entender cuando lo vemos desde este punto de vista. Entonces sabemos de que nosotros no debemos de tomar nada de nadie porque no nos pertenece, nada. O sea, obviamente que, y sin embargo, a veces, por ejemplo, alguien nos puede ofrecer algo, nosotros debemos decir no, porque no es producto de nuestro propio esfuerzo. Hay un conocimiento y una sabiduría que necesitamos meditar profundamente para entender que si tomamos eso, estamos tomando el esfuerzo de la persona, no estamos tomando, o el esfuerzo de las personas, no estamos tomando lo material, sino estamos tomando es el esfuerzo de las personas. Si nosotros valoramos nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces obviamente que para nosotros es muy difícil alcanzar nuestros propósitos porque son esfuerzos grandes y en ocasiones son esfuerzos hasta increíblemente difíciles para cada uno de nosotros. Y si alguien llega a nuestra vida y simplemente toma nuestros frutos de nuestros esfuerzos, obviamente, pues que, ¿cómo nos sentimos? O sea, nos sentimos violados, nos sentimos robados, etcétera. Pero esa es la ley de la selva. La ley de la selva está encaminada, o sea, a simplemente a enseñarnos a través de esa experiencia. Now, en la selva, los animales viven con un temor constante.
porque la sobrevivencia es esencial. Por ejemplo, la carne de un pequeño conejo tiene mucho valor en la selva, para el tigre o para el otro animal, o sea, inclusive hasta para las mismas hormigas. Cada elemento tiene un valor, un potencial en cada vida, cada ser en la selva, en los árboles, todo tiene un potencial, tiene un valor. ¿Quiénes sobreviven más en la selva? En la selva viven los árboles, sobreviven los árboles más fuertes, sobreviven los animales más fuertes, etc. Entonces, hay un aprendizaje muy importante en la ley de la selva. No nos hemos dado cuenta, los seres humanos todavía estamos bajo esa ley, la ley de la selva. Y en la cultura, en la sociedad actual, actuamos de la misma manera. Vemos cómo podemos nosotros ir buscando a ver de quién nos aprovechamos, a quién le sacamos provecho, a quién le decimos algo para, no, o sea, etcétera, etcétera. No, o sea, los unos con los otros. Pues la misma ley se ha ciertamente refinado de tal forma que entonces vamos nosotros simplemente queriendo sacar provecho de muchas maneras. Entonces, si nosotros queremos progresar en nuestro crecimiento espiritual, necesitamos aprender a manejar la ley de cómo defendernos en esta selva. Porque siempre habrá algo o alguien que quiera el producto de nuestros esfuerzos. O sea, si no, o sea, viene a lo físico, a lo mental, a lo espiritual, inclusive hasta nuestras ideas. Hay personas, por ejemplo, que están atentas para entonces robarle las ideas a otros, para entonces evitar el proceso de generar con su propio sacrificio, con sus propias ideas, pues sus propias ideas, desarrollar su potencial en la vida. Vemos que nos queremos robar las ideas, nos queremos robar, entonces nos robamos todo de los demás, ¿no? Entonces vamos por la vida robándonos, o sea, estamos utilizando esa ley sin darnos cuenta que estamos nosotros simplemente adquiriendo, robando, robando, robando. Entonces, pero cuando ya comenzamos nosotros a trabajar en nuestra alma, sucede algo muy interesante. O sea, el alma contiene valores. Entonces, podemos entender que el alma contiene valores, que el alma contiene no sé, elementos psicológicos, que tiene riqueza interior, etc. Entonces, esa riqueza es muy llamativa. Y cuando ya entramos nosotros a estudiar verdaderamente el mundo del espíritu, nos podemos dar cuenta de que es posible nosotros entrar y ver en el mundo interior el alma de cada uno de nosotros. Y esa alma, si nosotros no sabemos cuidarla, si no sabemos contemplarla, si no sabemos cultivarla, entonces va a ser muy fácil de que nos roben los logros espirituales. ¿Verdad? Porque, o sea, no tendremos nada que es nuestro hasta cuando nosotros ya pues, alcancemos un nivel espiritual muy elevado, cuando ya nos libremos de la ley de la selva, hasta que no entendamos, o sea, cómo funciona la sobrevivencia espiritual, porque una cosa es la sobrevivencia material, pero la sobrevivencia espiritual es muy importante. Todavía no entendemos que hay que sobrevivir espiritualmente. Entonces, hemos escuchado en ocasiones hablar, por ejemplo, de la guerra espiritual entre lo bueno y lo malo. Ah, todos somos básicamente estudiantes, ¿no? O sea, y en ocasiones pues caemos en lo absurdo de decir, bueno, si uno tiene fe, le va bien en la vida, si uno tiene fe, uno es protegido, si uno tiene fe. Eso solamente demuestra que no entendemos nada, ¿no? O sea, de lo que es eso, esa sobrevivencia espiritual, ¿no? Porque lo más seguro es que no tengamos nada. Si todavía estamos confiando en la fe para ser protegidos, si todavía estamos confiando en la fe, entonces no entendemos nada de lo que es espiritual. O sea, todavía no estamos ahí. Todavía estamos atrapados en la hipnosis de ser buenos y nada más, ¿no? Y ignoramos muchas otras cosas que suceden en el mundo real. Entonces, cuando ya entendemos nosotros que necesitamos aprender el arte de la sobrevivencia, ¿no? Que habrá algo o sea, si nos vamos, por ejemplo, al parque, simplemente a un parque, a un lugar, los mosquitos van a venir y se van a querer alimentar de nosotros. No cambia. Podemos ser muy buenas personas o muy malas personas, todavía somos alimento para algo. Entonces puede ser un alimento de algo muy pequeño,
O si nos adentramos en otro lugar, o sea, vamos a hacer alimento para algo más grande, ¿no? Y eso es lo que sucede en este planeta. En este planeta lo que pasa es generalmente que todos aprendemos a alimentarnos los unos de los otros, ¿no? O sea, sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no queremos desarrollar nuestras propias habilidades, no queremos desarrollar nuestro propio potencial. Entonces caemos en la manipulación, hacemos las pataletas, generamos situaciones para entonces ser escuchados, etcétera. Nos robamos la atención de los demás, nos robamos la vida de los demás, nos robamos el esfuerzo de los demás. Y en ocasiones podemos decir que nos lo robamos con justificaciones muy válidas. Yo, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú eres mi madre, yo me merezco, yo me lo debo, usted me lo tiene que dar. Entonces, claro, son justificaciones muy válidas, ¿no? Y vemos que a través del planeta, entonces vamos justificando porque eres mi pareja, porque es mi esposo, porque es mi esposa, etcétera, etcétera. Entonces podemos sacar millones y millones y millones de justificaciones para robarnos el tiempo de los demás, la atención de los demás, el esfuerzo de los demás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, nosotros todos sentimos, ¿no? O sea, el dolor que cada uno de nosotros siente cuando eso sucede, pero ¿qué pasa? Al nosotros no querer librarnos de esa, de esa forma de actuar, de esa forma de vivir, entonces aceptamos ser robados, aceptamos ser manipulados, aceptamos ser, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo mismo, no queremos cambiar esa situación del otro lado. Entonces continuaremos robándolo, entonces nos roban de aquí, pero robamos de allá. No estamos hablando de robar materialmente, pero estamos hablando de que, ¿no? O sea, robamos de aquí una atención y entonces después una fulano le dice, bueno, si usted no me da lo que yo quiero, entonces, pa, esto, lo otro, existe la amenaza, existe la manipulación, etcétera. Entonces vemos cómo entonces nos vamos robando, quitando los unos a los otros, pero todo esto es energía del alma, todo esto es la energía de nuestra vida. Y vamos en estos dramas y vamos en estas cosas y esta semana estamos ¿no? Desarrollando, solucionando un drama con fulano, con tal, con no sé qué, con el otro y todos encantados, o sea, cuando no soy yo dando la pataleta, va a ser otro dando la pataleta y si no es mañana será otro y así. Y entonces hasta que un día básicamente entonces nos hemos acostumbrado, ¿no? A estar solucionando los dramas, ¿verdad? Pero simplemente nos damos cuenta de que nos estamos robando los unos a los otros nuestra vida. Y llega el final de nuestra vida y no creamos nada, no descubrimos nada, no hicimos nada, no entendimos nada, pero entonces, ¿verdad? Esa filosofía del amor y que el amor todo lo puede, pero sí, el amor todo lo puede, pero estamos llamados también a cristalizar, o sea, a crear la realidad de nosotros. Entonces, en la selva, todos somos alimentos, los unos para los otros, pero todavía estamos en la selva. Entonces, por eso se habla de la selva de concreto. O sea, las canciones y todas estas cosas hablan de estas cosas. Pero cuando entonces nosotros ya queremos ser seres humanos, cuando queremos tener una individualidad, cuando sabemos lo que es lo importante que es el compartir nuestra vida con los demás, el compartir es algo muy diferente al exigir, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado a ese punto donde estamos en la capacidad de compartir. Esa es la esencia, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros queremos llegar a ese nivel de hombres, de verdaderos hombres, de verdaderos mujeres, entonces aprendemos a compartir. Estamos aquí para compartir este planeta. Estamos en una relación para compartir nuestra vida. Obviamente que ya, tenemos que salirnos, o sea, tenemos que desligarnos de todos estos juegos, de todas estas estrategias que nos engañan, o sea, ¿pero qué? Porque ahí es donde está verdaderamente entonces el arte de la guerra. Tenemos que aprender a nosotros con nuestra espada, que representa nuestra voluntad, entonces, a cortar
con cualquier tipo de condicionamiento, cualquier tipo de, digamos, actividad inconsciente, donde entonces o estamos tomando ventaja de alguien, no estamos tomando ventaja materialmente, estamos tomando ventaja energéticamente, estamos tomando ventaja espiritualmente, estamos tomando ventaja intelectualmente. O sea, o cuando alguien percibimos que alguien nos está tomando ventaja energéticamente, está tomando ventaja de nosotros espiritualmente o mentalmente. Entonces, el arte de la guerra viene cuando entonces nosotros necesitamos comenzar a defender, o sea, esa parte en nosotros que nosotros conocemos como nuestra alma. O sea, y entonces, cuando entonces nuestra alma comienza entonces a cristalizar, cuando esta energía que por la cual cada uno de nosotros trabaja duramente, porque diariamente trabajamos duramente por sobrevivir, entonces hay un gran esfuerzo por sobrevivir simplemente como seres humanos. Por mantener esta individualidad todavía estamos luchando, estamos pagando un precio. Pues por lo menos deberíamos estar interesados en mantener esta individualidad, ¿no? O sea, de defender nuestra individualidad. Pero vemos lo importante que también es compartir con los demás. De una u otra manera, siempre tendremos que tener las relaciones. Entonces, cada vez que nos vemos nosotros o nos veamos nosotros, o sea, nos hacemos sensibles, ¿no? O sea, a la pérdida de nuestro esfuerzo a través de algún tipo de manipulación o a través de algún tipo de práctica o a través de algún tipo de creencia, porque las creencias nos pueden robar a nosotros toda nuestra vida. Si a nosotros nos venden una creencia, o sea, muy, o sea, nos venden una creencia, nos pueden robar a nosotros todo nuestro esfuerzo en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando hay una estafa, por ejemplo? Cuando alguien nos va a estafar, lo podemos entender muy claramente. Cuando alguien nos estafa materialmente, nos vende algo, nos hace creer algo y después nos da su fea cara de la realidad, ¿cierto? Eso es una estafa. En lo espiritual esto sucede todos los días. Los predicadores, los líderes nos están estafando, nos están haciendo creer algo que no es real. Y entonces, ¿qué? Nosotros somos como las ovejitas que vamos nosotros simplemente siguiendo, no sé, a tal, y entonces, claro, o sea, no nos damos cuenta que estamos siendo estafados. Pero es la misma ley. O sea, obviamente que al nosotros no estar interesados en descubrir nosotros mismos, nunca podremos darnos cuenta de esa realidad. Podremos ser como el avestruz, que entonces simplemente decimos, bueno, así son las cosas y así sigo, y así me muero y así me fui, ¿no? Y entonces va a la cadena, la cadena, la cadena, y nunca nos damos cuenta de que eso es lo que como nos hemos acostumbrado a pasarles a nuestros hijos, nuestros padres nos pasaron a nosotros, y entonces sí, las cosas son así, así, y entonces todos somos, o sea, cumplimos, somos estafados, nos venden una creencia, nos venden una idea que nosotros no podemos comprobar, que ni sabemos que esas creencias debemos de comprobarlas, ¿no? Debemos de verificarlas, pero no verificarlas intelectualmente. No tenemos que, o sea, tenemos que, nuestra alma, nuestra conciencia posee la capacidad de directamente, o sea, conocer la realidad del universo mismo. Vemos que, o sea, esta ley de la selva es importante que nosotros la aprendamos a conocer. Cuando nosotros comenzamos a acumular energía, porque ya estamos hablando de la acumulación de energía, o sea, porque esa es verdaderamente la base del trabajo. Si nosotros no acumulamos energía, es como acumular dinero. Entonces, vemos cómo cuando hablamos de dinero se nos abren los oídos, pero cuando hablamos de acumular energía es como que estuviéramos hablando de pajaritos verdes y azules. O sea, todavía no entendemos mucho. O sea, todavía nuestra conciencia está hipnotizada. O sea, ¿cómo así que hay que acumular energía? Entonces, si un pez grande se come a un pez pequeño, ¿qué está buscando? Energía para sobrevivir. Entonces, en esencia, todo al final se traduce como energía. Si uno tiene 1.000.000 de pesos, entonces, pues tiene energía para hacer algo. Todo es energía. Entonces, cuando nosotros ya estamos interesados en cultivar energía, esa energía tiene valor. Y vemos que la energía creadora sexual contiene
la esencia de la creación del universo. Esta humanidad es posible gracias a la energía sexual. No hay otra energía creadora. Así uno le vendan ideas de que esto, que lo otro, no, o sea, la única energía creadora que existe es la energía sexual. Entonces, si deseamos nosotros, entonces, cultivar la energía sexual, la energía creadora, necesitamos comprender que la energía creadora es inteligente. La energía creadora es inteligente. No simplemente vamos a acumular energía con la creencia de que entonces vamos a recibir todos los resultados o todos los frutos simplemente porque estamos acumulando energía. No. O sea, la energía, al ser inteligente, está a la expectativa de que entendamos el correcto compartir. O sea, porque si no compartimos correctamente, entonces esa energía, obviamente que todo lo que hacemos nosotros, vibramos de acuerdo a nuestro comportamiento, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, etc. Todas nuestras acciones hacen que nuestra energía vibre en ese tono. Entonces, si nosotros todavía no estamos vibrando de una forma consciente, entonces nuestra energía no podrá desarrollarse correctamente, no podrá crecer como un árbol fuerte. ¿Por qué? Porque está esperando a que nosotros entendamos la dinámica de la vida. Nada más. Aquí no tenemos que convertirnos en una Madre Teresa, ni en un Gandhi, nada. O sea, tenemos es que comprender ¿no? O sea, la dinámica de la vida. Sí, la dinámica de la vida habla del amor, pero la dinámica de la vida habla también de defender las cualidades a través de la guerra, a través de la sobrevivencia correcta. Entonces, cuando nosotros vemos que comenzamos a cultivar nuestra energía, entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente existe algo o alguien que va a estar interesado en esa energía porque esa energía comienza a tener valor, ¿no? Entonces vemos que a nosotros no entender que la energía, o sea, vemos que va cambiando de vibración de acuerdo a nuestro propio entendimiento, pero vamos nosotros creciendo en esa energía, entonces la energía se va convirtiendo en algo más exigente diariamente. Entonces, al principio, la energía se cultiva, se conserva, pero para que esa energía comience a dar frutos, necesitamos entender, ¿ya? Básicamente, tenemos que entender básicamente que tiene ciertos requisitos, ¿ya? Que esos requisitos son los requisitos de nosotros entonces saber valorar, defender correctamente el producto de nuestra experiencia, ¿no? Nos damos cuenta de que ahí ya entonces nosotros estamos, o sea, tenemos que hacer una gran definición para poder nosotros entonces trabajar correctamente. Entonces, cuando ya nosotros decidimos tomar ese camino, ¿no? O sea, de cultivar nuestra energía, entonces aparecen dos caminos. Entonces, lograr nuestros esfuerzos, nuestros frutos de una manera consciente y correcta. Y la otra, entonces, vamos a tomar ciertos atajos para lograr nuestros propósitos, energéticamente hablando. Entonces ya estamos hablando entonces de la capacidad de entendimiento, el poder ¿no? O sea, de la conciencia, los poderes de la conciencia. Entonces, es un gran dilema, porque nos convertimos en personas mucho más conscientes, mucho más, digamos, más atentos a nuestro propio comportamiento, a nuestra propia forma de pensar, o simplemente justificamos nuestras actitudes o nuestros problemas o nuestras necesidades y decimos, bueno, con la idea de que solamente estamos interesados en lograr nuestros propósitos y nada más. Entonces nos olvidamos de que estamos nosotros creando muchas condiciones dolorosas en el futuro. Eventualmente estamos creando condiciones kármicas muy dolorosas. Entonces, o sea, la lucha, aprender a luchar, significa que necesitamos aprender nosotros a defendernos en un ambiente hostil, ¿no? Sin buscar hostilidad, ¿no? Vemos lo difícil que es cuando alguien toma ventaja de nosotros, ¿no? O sea, obviamente que, pero podemos nosotros pasar por las mismas experiencias y evitar que alguien tome
ventaja de nosotros. No estamos hablando solamente materialmente, sino ya estamos hablando de, o sea, del aspecto espiritual, o sea, del aspecto del alma. El alma necesita aprender a liberarse de esa ley. ¿Ya? Entonces vienen las grandes pruebas, pruebas de pobreza. O sea, nosotros debemos aprender a quedar absolutamente sin nada. Porque si nosotros no nos hemos ganado con nuestro propio sacrificio, con nuestro propio esfuerzo, los logros, entonces obviamente que estaremos tomándolos, como explicamos al principio, los logros de otros. Les voy a contar una, una anécdota. Al principio, años atrás, estábamos nosotros comenzando, ¿no? O sea, el centro, me acuerdo, y un día llegó un muchacho al centro estábamos a estar empezando las tazas para el té, etcétera, etcétera, y no teníamos cubiertos, no teníamos cucharas, ni tenedores, ni nada. Y un día llegó un muchacho con una caja de cuchillos, cucharas y tenedores. Y le digo al muchacho, wow, ¿de dónde? Wow, qué maravilla, ya tenemos cucharas y tenedores. ¿De dónde viene? Dice, no, es que yo trabajo en este lugar y a ellos les sobran. Entonces, tristemente le tuve que decir a él, no, no puedo recibir estos cuchillos, no puedo recibir estas cucharas porque no son de nosotros. O sea, no, realmente que en ese momento, entonces él me miró sorprendido, pero si a ellos les sobran, ellos no se van a dar cuenta. Y dice, pero no, uno se debe de ganar sus propias cosas correctamente. Porque más adelante, obviamente, que la vida nos reclama. Nos reclama que adquirimos nuestros logros pues de formas incorrectas. ¿Verdad? Pero sucede constantemente. Entonces es muy difícil adquirir nuestros logros de la forma correcta. ¿Verdad? Con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio sudor, con nuestro propio talento, con nuestra propia capacidad. Necesitamos aprender a funcionar desde ahí. Entonces, si a nosotros no nos gusta ganarnos nuestros logros con nuestro propio talento, entonces nos volvemos mentirosos, porque entonces la mentira nos ayuda simplemente a salir adelante, entonces aprendemos a comprometer nuestros valores, entonces ya no nos importa si esto, lo otro, etcétera, etcétera, nos convertimos en pues, ¿no? Lo normal, lo que hacemos todos los seres humanos, que vamos simplemente por la vida creyendo que la vida es ciega ante esos esfuerzos. ¿Ya? Los mejores esfuerzos son los esfuerzos que vienen a través de nuestro propio sacrificio. O sea, por eso entonces es bueno tener simplemente una sola cosa que venga de un sacrificio correcto a tener 10 cosas que quizás no tengan un verdadero sacrificio, porque eventualmente pues tenemos que enfrentar la ley del karma. Entonces, en la ley de la selva nos damos cuenta de que, o sea, o en el arte de la guerra tenemos que aprender a defendernos. Tenemos que defendernos de lo que quiere aprovecharse de nosotros, de lo que quiere robarnos, etcétera, porque, bueno, o sea, pues es la ley. ¿Ya? Mientras nosotros sigamos en este planeta, siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar de nosotros, queramos o no, entendamos o no. A veces hasta las mismas personas no saben o no sabemos los unos con los otros, simplemente nos queremos aprovechar. ¿No? Hay personas que son más, digamos, más eh, digamos, más sinvergüenzas que no les importa, verdaderamente, ¿no? O sea, decir, bueno, sí, me aproveché y punto, ¿no? O sea, cosas incorrectas. Pero obviamente que pues eso no queremos nosotros. Entonces, en el arte de la guerra tenemos que aprender que tenemos que defendernos. No andar tampoco con la actitud de que, bueno, no me puedo relacionar con nadie o no debo de conocer a nadie. No, simplemente tenemos que estar alerta porque nuestro funcionamiento mecánico es ese. ¿No? A ver, yo dónde le saco provecho, ¿no? Nada más. Eso es lo mecánico. Lo consciente es diferente. Lo consciente, entonces, a ver cómo contribuimos, o sea, nos contribuimos los unos a los otros. No es muy común encontrarnos pensando de esa manera. Más que todo, queremos llenar nuestras necesidades, queremos llenar o sea, nuestros deseos, etc. Entonces, la primera parte es de defendernos. ¿No? O sea, entonces, ¿no? Si uno se mete a un barrio malo, donde hayan delincuentes, donde haya drogadicción, uno tiene que ir bien preparado porque, o sea, lo más seguro es que le pase a uno algo, lo roben o le hagan a uno algo, porque esa es la ley de ese lugar. En este planeta, esa es la ley. No, este es el barrio malo, todo el planeta.
Si no, pues todo el mundo dejaría su casa abierta en cualquier país, uno dejaría el dinero encima de la noche, de la mesa de noche, no se preocuparía que nadie la coja. Entonces, no, el planeta entero está bajo la ley de la selva. Entonces, vemos que ni siquiera, o sea, ninguno de nosotros está seguro en ese sentido. Entonces, tenemos que aprender a defendernos conscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un elemento en nosotros, en nuestra conciencia, que nos enseña, o sea, a defendernos. O sea, entonces ahí entra el arte del guerrero. Pues como guerreros entonces comenzamos a mantenernos alertas, alertas a lo mecánico, alertas a lo inconsciente. Y comenzamos a descubrir entonces muchas cosas que van en contra de nuestro bienestar. Entonces, sabiamente, entonces comenzamos nosotros a sacar del camino, a cortar con nuestra propia conciencia. La conciencia nos enseña cómo debemos de eliminar esas cosas de nuestro camino para nosotros no caer presas de ser, ¿no? O sea, de ser robados o de ser usados o de ser manipulados, etc. Nuestra conciencia nos enseña eso. Es la primera parte, ¿no? O sea, la parte de cómo nosotros debemos de defendernos. Pero también la otra parte es de cómo nosotros debemos de limpiar el camino. Porque no podemos dejar que los obstáculos estén ahí. Todos tenemos obstáculos en el crecimiento, pero los obstáculos necesitamos limpiarlos. Y como guerreros, entonces no podemos limpiarlos como un bulldozer y simplemente arrasar con todo, porque obviamente que no es la manera consciente, pero sí necesitamos comenzar verdaderamente a sacar y a cortar como el jardín. O sea, como si alguien tiene un jardín, entonces saca la maleza, saca las plantas que no son del jardín y entonces limpia para que el jardín entonces verdaderamente o sea, tenga la, la, la belleza que debe de tener. Nuestra vida es exactamente igual. Entonces, dentro de esa dimensión, de esa protección, o sea, en esa guerra que estamos nosotros, no es una guerra en el sentido de violencia, o sea, una guerra en el sentido de atención, o sea, de estar alertas, ¿no? O sea, de estar despiertos para no perder muchas cosas, ¿no? Pero la pérdida está en que entonces al nosotros aceptar algo que nos va a distraer, que nos va a robar nuestro tiempo, que nos va a robar nuestro esfuerzo, se están robando nuestro esfuerzo porque vemos que las cosas toman mucho tiempo para que den fruto. Y en un segundo algo se puede robar todo nuestro esfuerzo muy fácilmente. Y eso sucede diariamente. Entonces estamos bajo un peligro muy grande, especialmente espiritualmente hablando. Ya los logros se pueden perder en un segundo. Y eso sucede, la mayoría de las personas que entramos a trabajar espiritualmente en el crecimiento, comenzamos muy animados, pero llega un momento donde algo se roba nuestro esfuerzo. Y ese esfuerzo, pues generalmente es de años, ¿no? O sea, generalmente es de muchos esfuerzos, de muchas lágrimas, de muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces necesitamos aprender a proteger nuestro esfuerzo en el crecimiento. Entonces nos vamos abriendo espacios, nos vamos abriendo, entonces aprendemos a limpiar, o sea, entonces nos visualizamos como teniendo una espada, podemos utilizar ese ejemplo, tenemos una espada para entonces, bueno, a limpiar. Pero existe entonces ese condicionamiento de la lástima, nos comienza a dar lástima salir de la selva. Entonces comenzamos a sentir lástima no, o sea, por las condiciones de vida, sentimos lástima de decirle a alguien algo que le va a ser muy duro aceptar, sentimos lástima, la lástima, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos vendieron una idea del amor falsa. La mayor parte de nosotros confunde el amor con la lástima. El amor no es lástima. Nos da miedo decir la verdad, nos da miedo de ser honestos, nos da miedo de defender la enseñanza, nos da miedo muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos da lástima de los demás. Pero si la verdad, obviamente que tenemos que aprender a pronunciar la verdad. Ya nos da miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no queremos, nos da lástima de los demás, pero es la ley de la selva. Entonces, si nosotros, obviamente que si no defendemos nuestro propio esfuerzo, si no defendemos nuestro propio trabajo, entonces vamos a terminar siendo comidos de una u otra manera. Lo más seguro es que ya nosotros, obviamente, que gran parte de nuestras vidas simplemente se ha perdido en estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que evitar la lástima. Entonces, es mejor, hay un dicho que dice, es mejor ponerse colorado una vez que, ¿no? O sea, que
sentirse fracasado toda la vida. A veces no nos gusta ponernos colorados por un momento, por decir algo que verdaderamente debemos de decir, ¿ya? Pero esos momentos pueden ser muy trascendentales. Vemos que si en un momento decimos no a algo, puede representar algo muy largo en nuestra vida, algo muy extenso, algo muy amplio, ¿no? Entonces vemos que la meditación es importante para esto. Entonces necesitamos ser guerreros, ¿no? No guerreros violentos, sino guerreros conscientes. Estamos defendiendo algo que es muy esencial, algo que es muy importante, o sea, nuestros propios logros, nuestras propias virtudes. Entonces, también esa falsa filosofía del amor nos dice no hay que ser egoístas, pero ¿a quién le preocupa nuestro bienestar verdaderamente? A nadie. Nosotros salimos al mundo fuera del contexto de las personas que aparentemente pues, nos aman, pero a nadie le interesa nuestro bienestar. Entonces, esa alma hay que cuidarla, esa alma hay que protegerla. Entonces, hay un egoísmo que no es egoísmo, pero en esta ley de la selva necesitamos aprender a sobrevivir correctamente. No es ser egoístas, estamos sobreviviendo de la manera consciente, de la manera humana. Vemos que es algo esencial, ¿no? O sea, el arte de la guerra, entonces, claro, vemos, por ejemplo, si en un barrio aparece un restaurante, ¿no? O sea, y abren otro restaurante, ¿qué sucede? El arte de la guerra. Entonces ya comienza a haber una guerra, queramos o no, va a haber una guerra. Una guerra, puede haber un conflicto, puede haber una cosa, entonces, ¿qué hay que hacer? Si nosotros aprendemos a apoyarnos en nuestra capacidad y nuestras cualidades verdaderamente, nunca tendríamos que preocuparnos por el restaurante de al lado, porque nuestro talento y nuestras cualidades dan la cara por nosotros. Eso es ser un guerrero espiritual. Nosotros con nuestros talentos no tenemos que sentirnos intimidados por la competencia, ni tenemos que sentirnos intimidados por la agresión que venga externamente. ¿Por qué? Solamente si nosotros, obviamente, no estamos totalmente conscientes o no confiamos totalmente en nuestra capacidad, entonces vamos a caer en el conflicto, vamos a caer en la guerra, y entonces lo más seguro es que terminemos comportándonos como el vecino, o sea, haciendo las mismas cosas del vecino. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la única manera de solucionar los conflictos, ¿no? O sea, a través de la guerra inconsciente. Pero o sea, entonces ese ejemplo, ¿no? O sea, entonces siempre va a aparecer alguien o algo que le va a interesar nuestro lugar, en un trabajo, si es una relación, lo mismo puede suceder, si es en un logro, inclusive en el colegio, en la escuela, siempre va a haber alguien que le va a interesar algo de lo que uno tiene. Podemos pelear y bueno, la pelea nos puede llevar a una aparente victoria o podemos aprender verdaderamente a confiar en nuestra propia calidad. Entonces, si nuestra calidad y nuestra capacidad es real, no hay nada de qué preocuparnos, porque solo lo real tiene valor. Y siempre usamos el ejemplo de que, ¿no? O sea, solamente las pinturas, por ejemplo, un gran pintor pinta su pintura, ¿no? O sea, y tiene valor esa pintura porque es el original. Todas las copias, ¿ya? De nada, ¿no? O sea, a todos nos gusta tener lo original. Pues tenemos que aprender a ser originales en todo el sentido de la palabra. Pues podemos nosotros entender básicamente, o sea, lo que esto significa, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos intimidados porque la vida es dura, hay que salir a luchar, ¿bien? Es la ley de la selva. Pero llegará un momento donde nos hacemos hábiles en esa lucha consciente. No es luchar con la fuerza solamente, sino es ya una lucha con inteligencia, una lucha con sabiduría, que nos permite superar los obstáculos inteligentemente, no con la fuerza bruta. Ahora, si no está con una pistola, con una ametralladora, con un grito, con una manipulación, con una mentira, esa es la manera violenta de nosotros lograr nuestros triunfos en el mundo actual. ¿Por qué no confiar en nuestro verdadero talento? O sea, entonces, obviamente que quizás ni siquiera nosotros tengamos fe en nuestros propios talentos. Ni siquiera sentimos de que nuestros talentos debemos de darles la oportunidad. Vemos que, no, o sea, existe el arte de amar, existe el arte de vivir, el arte de la comunicación, pero existe también el arte de la guerra, ¿no? O sea, entonces estamos hablando
algo muy importante, ¿no? O sea, que se va a tener que manifestar tarde o temprano, ¿ya? Y que entonces, pues entonces nos va a permitir abrirnos camino. Cada uno de nosotros tiene que salir de esta jungla de conflictos, de necesidades, de dolores, de sufrimientos, de tragedias, ¿no? Y desafortunadamente, pues para salir de la jungla no podemos salir acompañados, no podemos jalar a nadie. Entonces, tiene que ser una decisión totalmente individual. Ya, si queremos jalar a alguien, no podremos hacerlo. La ley también de este planeta nos muestra que cada individuo que posee un cuerpo físico tiene que hacer su propio esfuerzo. Creámoslo o no, sintámoslo o no, veámoslo o no. Entonces ya entramos en cuestiones muy dolorosas, ¿no? O sea, muy dolorosas para nosotros aceptar. Si un niño de 5 años, de 10 años, por ejemplo, de 5 años, un niño se cae del árbol, ¿no? O sea, y bueno, se partió un pie o se rompió la nariz. Obviamente que la tendencia es a sentir dolor por ese niño y está bien, hay una cierta compasión, pero ese niño no es un niño. Ese niño es una conciencia que tiene millones de años ya en este planeta. Y por no querer ser consciente, por no querer aceptar el reto del crecimiento, pues andamos dormidos. Andamos dormidos de vida en vida, de esfuerzo en esfuerzo, y entonces todavía estamos ignorantes de cómo nosotros verdaderamente movernos en este planeta correctamente. No solamente en el planeta, sino en el universo correctamente. Entonces, sí, a veces los niños sufren, pero esas esencias no son niños. Ninguno de nosotros es niño. Todos somos antiquísimos, antiguos, tan antiguos como la creación misma. Pero la pereza y los jueguitos que jugamos y las creencias fáciles y entonces queremos simplemente tener las cosas que queremos y nada más. Entonces todas estas cosas nos ha impedido querer desarrollar nuestros diferentes artes. Entonces, no sé, está el arte. Cuando hablamos del arte de amar nos interesa mucho porque eso es lo que se ha martillado, lo que se ha hablado, pero también está el arte de defender nuestra riqueza, el arte de defender nuestro potencial, el arte de defendernos como seres humanos, de defender nuestra libertad, ¿no? A veces admiramos, por ejemplo, a los libertadores como Simón Bolívar, ¿no? O sea, o como individuos de ese tono. Pero, ¿por qué tiene que ser uno el que libere a todos? ¿Por qué no todos nos liberamos todos? Porque tiene que alguien, o sea, simplemente tomar una responsabilidad de todo el mundo. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado a que otros hagan el trabajo por nosotros. Entonces, claro, entonces, y el último, el mejor es Jesucristo. Ah, no, él ya se colgó en la cruz y entonces todos ahí vamos, mejor dicho, es nuestro libertador. Entonces no importa si yo digo mentiras, si yo me robo esto, si yo abuso de tal fulano o de tal fulano. Entonces ya todo está bien siempre y cuando no sea el libertador el que nos entonces vemos lo cómodos que somos nosotros en nuestro crecimiento, ¿no? Algo muy, eso es lo que estamos tratando de cambiar. ¿Ya? Y ya pues la humanidad pues estamos en el punto de no entender esas cosas. Ya estamos tan saturados, ¿no? O sea que estamos tan cómodos con nuestros televisores, tan cómodos con nuestros programas de televisión y con nuestros sueños que va a ser muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil ahora cambiar simplemente la mentalidad para lograr ver algo diferente en lo que representa, lo que significa la creación. Vemos que, entonces, para terminar, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cada uno de nosotros tiene que forjarse su propia vida correctamente, o sea, entender los pasos que va a tomar, entender a dónde quiere ir, entender que hay obstáculos que hay que superar y entender que hay cosas que no podemos simplemente dejar que nos roben nuestro esfuerzo, que roben nuestro entendimiento, que se roben nuestra vida. No importa qué, ni quién, ni dónde, ni de dónde venga, ni de dónde vaya, no importa. O sea, cada uno de nosotros está llamado a defender. Y al final de nuestra vida, la vida misma nos llama la atención por no haber defendido nuestra propia vida. No, pero es que fulano, pero es que lo otro, es que... No, nadie. O sea, para la vida no hay excusas, ¿no? O sea, la vida es la vida. Cada uno de nosotros tiene como responsabilidad crear su propia realidad. Si todavía nosotros decimos, no, es que yo no he podido ser feliz por fulano,
o es que no he podido hacer lo que he querido porque fue cercano. Entonces todavía no somos responsables de nuestra propia vida. No podemos nosotros continuar, ¿ya?, dándole la responsabilidad de nuestro trabajo a los demás. Entonces, cuando nosotros nos escondemos detrás de esas justificaciones, simplemente estamos diciendo que no queremos hacerlo. Y también tenemos esa libertad, ¿no? Pero obviamente que, pues, o sea, nuestro trabajo es diferente. O sea, no queremos escondernos detrás de ninguna justificación para entonces nosotros, pues, no verdaderamente llegar a lograr lo que queremos lograr. Y eventualmente, entonces, ¿qué va a suceder? Que podremos entonces, en ese momento podremos nosotros, la ley del amor entonces aparece. Podremos amar correctamente. Podremos beneficiar a otros correctamente. Podremos verdaderamente ser de beneficio correctamente. No solamente diciéndoles que sean felices o que sean buenos o que hay que creer en esto, creer en otro, no, sino que simplemente ya aprenderemos nosotros nuestra conciencia o la vida misma nos va a mostrar cómo podremos nosotros entonces darle a los demás lo que pueden recibir, si es que están interesados. Si no están interesados, pues entonces también no nos deben de dar lástima. Entonces, o sea, la lástima no podemos nosotros continuar que nos siga robando lo mejor de nosotros, porque la lástima nos atrapa. Por lástima no avanzamos, por lástima nos quedamos atrapados y al final nuestra energía de vida se queda atrapada y entonces vienen otras cosas y hacen fiesta con nosotros y entonces nos quedamos nosotros esperando que muchas cosas se resuelvan y nunca se resolvieron. Entonces, está la perversidad de simplemente adquirir los logros como sea. Y podemos nosotros divertirnos siendo perversos y alcanzar lo que queremos. Y se divierte uno. Bueno, ese es un logro. Esa es una manera de lograr. Y la otra es de la manera difícil. Todo tiene que ser sudado. Todo. Todo tiene que venir de nuestro propio esfuerzo. Eso es un guerrero espiritual. O sea, que viene todo producto de su propio sacrificio, de su propia energía, de su propio, ¿no?, de todo esto, ¿no? O sea, para entender bien claramente. No hay excepciones, no hay excepciones. Inclusive padres e hijos. O sea, uno a veces quiere que los padres le den, bueno, hasta cierto punto, pero ya, o sea, tiene que ser un momento donde uno, pues, como hijo, dice, no, tampoco puedo cargarle, ¿no? O sea, uno debe, o sea, porque no debe. Y técnicamente, o sea en un mundo muy ideal, o sea, muy temprana edad, nosotros deberíamos decirle a nuestros padres, vivan su vida, hagan lo que quieren, tengan lo que quieren, gocen la vida, porque yo me puedo solucionar mis propias cosas. Eso sería lo ideal. Obviamente que todavía no estamos ahí. Y también nosotros, obviamente que, o sea, nosotros también, si somos padres, pues también decirle a nuestros hijos, bueno, hay que ganarse el pan de cada día. Hay que aprender a solucionar las cosas. ¿Cómo así que no puedo hacer esto? ¿Cómo así que no puedo hacer lo otro? A veces, ay, hágame la llamada, hágame esto, escríbame lo otro, es que yo no puedo, es que eso son cosas que todos tenemos que aprender, ¿no? Entonces, duele ser, no sea, capaces, ¿no? Pero nos gusta jugar todos esos juegos, nos gusta alimentarnos de los demás, nos gusta robarle la energía al demás, robarle el tiempo a los demás, etc. Entonces estamos en una selva bastante complicada, ¿no? Entonces los dos caminos son muy claros, ¿no? O sea, entonces uno se hace totalmente capaz y dice, bueno, yo puedo y ya lo voy a hacer, y entonces inteligentemente va logrando, va sacando adelante paso a paso lo que necesita sacar adelante, o simplemente seguimos, pues entonces, ¿no?, ya enredados, y pues ese es el samsara. El samsara son todos esos juegos, ¿no? O sea, que nos impiden verdaderamente ver la realidad de las cosas. Entonces, somos guerreros. Necesitamos aceptar la realidad de que somos guerreros. Y un guerrero, o sea, defiende su trabajo, ama su trabajo, pero también comparte su trabajo. No es tampoco una vía de una sola vía, ¿no? O sea, todas están ahí, pero de la manera consciente, de una manera que verdaderamente tiene valor para los demás. Y hasta, no sé, podemos alcanzar, pues, muchos otros logros. Entonces, así terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias, Albert.
Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Listo. Muchas gracias. Feliz semana para todos. Chao. Thank you, bro. Se cuidan. Igual. Bye. ¿Cómo estás? Bien. Llegaste. Sí, me confundí de la hora. Mm. Pensé que a las 5:30, porque leí 5:30 el miércoles. Y 5:30. Ah. Así que era más, y después llegué. ¿Qué hora es? Bueno, excusas, pero sí llegué tarde. Entonces te vamos a la introducción entonces. Bien. ¿Ya escuchaste?